Bien, jóvenes, tengan todos ustedes buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del curso de Programación Essentials en C++. Así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, siendo el día de hoy martes 23 de marzo. Vamos a dar inicio pues a nuestra sesión. En algún momento vamos a llamar asistencia, vamos a dejarlo eso ahí. Así que vamos a cerrar esto. Bien, chicos, a ver, el día de hoy vamos a ver los temas relacionados a las estructuras repetitivas, ¿ya? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de las estructuras repetitivas. ¿Qué vienen a ser una estructura repetitiva en un entorno de programación? Así como hay estructuras de selección o estructuras condicionales, como el caso del if, ¿no? Es una estructura de selección, o el caso del switch, ¿no? Que son estructuras de selección. Estas estructuras lo que nos van a permitir es evaluar, ¿no? Según un determinado valor, pues evaluar qué tipo de alternativas, ¿no es cierto?, podemos asignarle, ¿no? Qué tipo de valores se les puede asignar. Entonces, una estructura de selección nos va a permitir, pues, dotarle de esa capacidad a los programas para que ellos puedan tomar la decisión dependiendo de una evaluación que tengan que hacer. Entonces ellos evalúan, realizan la evaluación de la expresión de la condición, y si el valor es verdadero, entonces ejecuta una línea de código, y si es falso, ejecuta una totalmente distinta. Ahora, ¿y qué sucedería, por ejemplo, en el caso de una estructura switch, ¿no? Vimos que una estructura switch lo que va a hacer es va a simplificar, ¿no? Cuando tenemos muchas alternativas ante una evaluación de una prueba de condición, si hay muchas alternativas, entonces hacerlo con la estructura if nos va a permitir, digamos, obtener un resultado, pero este resultado pues va a ser bastante complejo, bastante tedioso, muchas líneas de código. Entonces, para poder reemplazar ese proceso, una de las alternativas es utilizar el switch. Pero ambos, ¿no es cierto?, están dentro de esa categoría de ser estructuras condicionales. Entonces, así como hay estructuras que nos van a permitir pues, que los programas tomen decisiones y puedan ejecutar una u otra acción, de la misma manera, a nivel de programación existen estructuras repetitivas. A diferencia de una estructura selectiva o condicional, una estructura repetitiva lo que va a hacer es, como su propio nombre lo indica, es permitirnos repetir un conjunto de veces, las que nosotros le especifiquemos, un conjunto de códigos, un conjunto de líneas, un conjunto de instrucciones, un grupo de instrucciones también. Entonces, esto nos va a permitir que las ejecuciones de los programas no tengan que ser pues solo una ejecución por vez, como lo hemos estado haciendo. ¿Se acuerdan ustedes? Todos los programas que hemos estado realizando son programas que cuando queremos ejecutarlo, lo compilamos, lo ejecutamos, ingresamos los datos, cerramos, terminamos la ejecución, y otra vez si queremos volver a hacer, tenemos nuevamente que hacer el proceso. En el caso de una estructura repetitiva, es aquella estructura que me va a permitir pues que yo pueda repetir un número determinado, ¿no? Porque no es indeterminado. Ojo, las repeticiones no son infinitas, sino tienen que ser determinadas un número de veces. ¿Cuántas veces? 5 veces, 10 veces, 20 veces, no lo sé. Pero tiene que conocerse el número de repeticiones que tienen que llevarse a cabo. ¿Cuántas estructuras tenemos a nivel de codificación? Tenemos 3. ¿Cuáles son esas estructuras? Pues vamos a verlo por acá. Las 3 estructuras son las siguientes. La primera es la estructura for. Cuya sintaxis, ¿no? Cuya sintaxis vendría a ser la siguiente. For para una variable de control cuyo valor asume un valor de inicio, punto y coma, para esa variable de control una condición, ¿no? Entonces, esto de acá vamos a reemplazarlo por
condición, algo que condicione el número de repeticiones que se van a tener que realizar. Y el tercer valor vendría a ser pues un incremento o un decremento. Entonces, esta vendría a ser la estructura de un proceso, de una estructura for, ¿no? ¿Para quién? Ahora el for, si lo traducimos, vendría a representar para. Entonces, hablar de una estructura for en español es como decir pues la estructura para, ¿no? La cual indica, ¿no? ¿Para quién? Para una variable de control. Esa variable de control, como su propio nombre lo dice, va a ser una que se encargue de controlar, ¿qué cosa? El número de repeticiones. Recuerden que esas estructuras lo que van a hacer es permitirnos repetir, ¿no? Entonces, si van a repetir, pues hay que controlarlas. Entonces, para ello tiene que haber una variable de control. BC, variable de control. Todos los procesos repetitivos tienen que comenzar en un valor, o sea, tienen que tener un valor de inicio, por eso es que tiene un valor de inicio, y tienen que ir hasta un valor final, es decir, hasta cuándo se van a repetir. Esto lo va a determinar ¿quién? La condición. Y una condición, ustedes saben, por lo que hemos visto ya y hemos estudiado en una prueba de condición, como en el caso del if, es toda aquella expresión de la que podemos decir verdad o falsedad, o sea, evaluamos su valor verdadero o su valor falso. Y en el caso del incremento o decremento es cómo llegamos, ¿no? Es decir, esta variable de control, si empieza en un valor de inicio y tiene que llegar hasta un valor final, bueno, ¿cómo hace para llegar hasta ese valor? O puede darse el caso contrario, ¿no? Estando en un valor, digamos, inicial, ¿cómo hace para ir a un valor anterior? O sea, un valor que esté atrás. Entonces, en ese caso no vamos a lograr llegar a ese punto avanzando, incrementando, sino tendremos que hacerlo pues decrementando, retrocediendo. Entonces, por eso es que lleva esto de acá, incremento o decremento. Entonces, vamos a comenzar por esta primera estructura, por la estructura for, ¿no? Así que vamos a iniciar. Vamos a iniciar, así que esto vamos a moverlo un poquito más aquí arriba y vamos a poner lo siguiente. Por decir, vamos a suponer que queremos generar los números 1, 2, 3, 4 y 5. Ya quiero generar esos 5 números. Ahora, si esto lo puedo lograr sin una estructura for, sí. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería la línea de código? Pues la línea de código sería la siguiente. Hacer uso del comando cout para imprimir el valor 1, acompañarlo de la instrucción endel para hacer un cambio de línea. Pasamos a la siguiente línea y en la siguiente línea haríamos un 2, endel, cout, 3, endel, 4, cout, 4, endel, y el último sería pues cout 5. Ahí ya no me interesaría ponerle el endel porque no habría nada más que venga después, ¿no? Esta sería una forma. ¿Válida? Sí, válida. ¿Adecuada? Bueno, si no sabemos estructuras repetitivas, no sería la adecuada. Pero si no tenemos estas estructuras repetitivas, bueno, sería la forma como deberíamos hacerlo. Otra alternativa sería hacer lo siguiente. Otra alternativa para solucionar esto sería hacer lo siguiente. Cout 1, endel, 2, endel, 3, endel, 4, continúa acá, endel y 5. Esta también sería la otra forma válida, solamente que lo estamos haciendo, imprimimos los 5 valores pero en una sola línea de código. Mientras que en esta utilizamos 5 codes o 5 couts para imprimir cada uno de esos valores. Cualquiera de estos dos serían las formas
más adecuadas. Pero, ¿y si lo hacemos con el for? Con la estructura for, entonces ahí vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo sería con el for? Recuérdense, vamos a ponerlo arriba. ¿Cuál es la estructura del for? La estructura del for es for, ¿para quién? Para una variable de control que asume un valor de inicio y llega hasta una condición, ¿sí? Esta condición va a determinar hasta cuándo se va a repetir. Y para poder llegar a esa conclusión, o incrementamos los valores o decrementamos los valores. Si por ejemplo nosotros estamos en este punto, estamos mirando hacia adelante y tenemos que llegar hasta acá, ¿qué tenemos que hacer? Dar pasos. ¿Cuántos pasos? Los que sean necesarios para llegar al punto de destino, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que estamos aquí. Estamos mirando hacia adelante, pero nos piden que retrocedamos para llegar hasta este punto, que vendría a ser nuestro punto de destino, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Debo dar pasos? ¿Cuántos pasos? No lo sé. Los que sean necesarios hasta llegar a mi punto de destino, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede con este proceso de acá, el incremento o decremento. Significa que necesitamos, la variable de control, ¿qué necesita para llegar a ese valor final? O necesita incrementarse o necesita decrementarse, ¿sí? Entonces, esta es la estructura del for. Por lo tanto, planteado este ejercicio, pues vamos a desarrollarlo, vamos a llevarlo a cabo. A ver, vamos a ver. Muy bien, chicos, ahora sí, creo que la mayoría está, aunque faltan todavía algunos. La última clase estuvieron 14, ¿no? En este momento veo que hay 10 chicos. Así que mientras voy haciendo este proceso, vamos a aplicar a ese caso el proceso, la estructura for. Muy bien, 10 alumnos. Entonces, ¿cómo sería? A ver, acuérdense, memoria, ¿sí? De memoria, acuérdense. ¿Cuál era la estructura? A ver. Primero, para aplicar el for, recuerden que esto es lo que tenemos que hacer con el for, ¿ya? Entonces, lo primero que necesitamos es una variable de control. Entonces, vamos a crear o definir una variable de control. Entonces, a nivel de código haríamos la variable de control, tendría que ser una variable entera, ¿no? ¿Qué nombre le vamos a poner a nuestra variable? Por ejemplo, la variable j. ¿Pero es necesario que diga variable de control? No. La variable de control es dentro de nuestra sintaxis. El nombre de la variable puede ser j, i, k, o variable de control, en último caso también si ustedes desean, ¿no? No hay ningún problema. Definimos nuestra variable. Seguidamente, ¿qué es lo que hago? Implemento la estructura for. ¿Para quién? ¿Quién es mi variable de control? J. Sabemos que la variable de control inicialmente tiene que asumir un valor de inicio. Ahora, recuerden que esta estructura for lo estamos haciendo porque queremos solucionar este problema. Entonces, si queremos solucionar este problema, recuerden ¿qué es el problema? El problema es listar números del 1 al 5. Entonces, ¿cuál debería ser el valor, no es cierto, de inicial que debería tener pues esta generación de valores? ¿Cuál debería ser el valor inicial? 1. Entonces, ¿cuál debe ser el valor inicial de nuestra variable j? 1. J debe valer 1. Instructor, ¿y por qué no podría valer 2? ¿Por qué no podría valer 0? Porque el 0 y el 2, a ver, 0, 1, que nuestros valores que nos están pidiendo no comienzan en 0. Por eso no podría ser 0. ¿Podría ser menos 1? Sí, pero si sería menos 1, no tendría sentido porque no nos están pidiendo que la lista comience en menos 1. ¿Podría ser 2? Sí, pero ¿y si es 2? Tu lista empieza en 1, no en 2. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al problema que nos están planteando, nos dicen que la lista que debemos mostrar comienza en 1 y termina en 5. Entonces, ¿cuál debe ser el valor de inicio de esa variable que va a ser usada para la generación de esos valores? 1. ¿Sí? 1. Entonces, esa es mi variable de control asignándole el valor inicial. Punto y coma. Recuerden que viene ahora, viene la condición. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que la condición es aquello que va a decir hasta dónde, hasta cuándo se va a repetir. Entonces, si es hasta cuándo se va a repetir, bueno, ¿hasta cuándo se va a repetir? Hasta que los números lleguen a 5. O sea, 6 ya no es válido, ni 7 ni 8, o sea, hasta 5. Entonces, yo tendría que ponerme a pensar, así como
Cuando ustedes implementaban sus pruebas de condiciones o sus expresiones dentro de una prueba de condición, tienen que plantearse una expresión. Entonces acá tiene que suceder lo mismo. ¿Qué expresión debo implementar de tal manera que me condicione a que los valores que se van a generar solamente puedan llegar hasta 5 y no más? Entonces acá debo poner mi condición. Y bueno, mi expresión que haría sería la siguiente. J menor o igual que 5. Listo, eso sería mi condición. A ver, ¿cómo sería esto? Lo que le estoy diciendo es, a ver, for, ¿para quién? Para J que va desde 1 hasta, si queremos llamarlo, leerlo así o interpretarlo así, hasta que J sea o asuma valores menores o iguales que 5. Entonces, como J en este momento está valiendo 1, preguntará, ¿no? ¿1 es menor o igual que 5? Verdadero. Entonces, por ser verdadero, se volverá a repetir. En otro momento, J, ¿cuánto valdrá? No siempre va a valer 1, pues, ¿no? En otro momento, ¿cuánto debe valer J? Después de que valió 1, deberá valer 2. Entonces preguntará, ¿2 es menor o igual a 5? Verdadero, ¿sí? Es menor que 5, no es igual a 5, pero es menor. Entonces, por ser verdadero, otra vez repetirá. En otro momento, ¿qué pasará con J? Ya no valdrá 2, sino valdrá 3. Entonces, cuando J vale 3, dirá, ¿no? ¿3 es menor o igual que 5? Verdadero. Entonces, otra vez se vuelve a repetir. Pasamos al siguiente valor, 4. Ahora ahí presten ustedes atención. Ah, está, mirad, valía 1. Pasó a valer 2. Pasó a valer 3. Ahora estamos en 4. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está incrementando? Entonces, acuérdense de eso. Este tercer parámetro va a decir cuál va a ser el comportamiento de J. O se incrementa o se decrementa. En este caso, J se estaría incrementándose. ¿De cuánto en cuánto? De 1 en 1. Ok, pero eso lo dejamos para en un momento. Entonces ya estamos en 4. 4 es menor o igual que 5. Sí, sigue siendo verdadero. Entonces se vuelve a repetir. Pasamos al siguiente valor cuando J es 5. ¿5 es menor que 5? No, pero 5 es igual a 5, sí. Entonces, por ser verdadero, se vuelve a repetir. ¿Qué pasa con ese valor de J? Así como se ha ido incrementando, ¿no? Y valía 5, entonces ahora valdrá pues 6. ¿Por qué? Porque de la misma forma se ha ido incrementando. Entonces, 5 más 1, 6. Entonces, viene, pregunta. ¿6 es menor que 5? No. ¿6 es igual a 5? Tampoco. Entonces, vean ustedes que ya no es ni menor ni igual. Entonces, ¿qué sucede? Ya no se ejecuta la repetición. Pues, ¿por qué? Porque el valor 6 ya no figura acá. Entonces, con un valor 6, ¿no? ¿Qué debe pasar? Debe terminar el proceso. Entonces, este for solo debe ejecutarse o debe repetirse mientras los valores que vaya generando cumplan con esta condición. Si se hace falso, es decir, si dejan de cumplir, entonces termina el for. Entonces, ¿qué nos faltaría aquí como tercer parámetro? ¿Incrementar o decrementar? Si le doy decrementar, nunca voy a llegar, pues desde 1, si voy decrementando menos 1, menos 1, menos 1, nunca voy a llegar a 5. Tengo que incrementar. Entonces, ¿qué incremento? J va a ser igual a J más 1. Y cerramos paréntesis, abrimos llaves, ¿no? Y aquí cerramos llaves. Entonces, esta sería la estructura for que estaríamos generando para este ejercicio de acá. ¿Sí? A ver, analicémoslo. Démosle valores. Convirtámonos en el computador en este momento y vamos a ejecutar línea por línea, ¿ya? Para ver a ver si realmente tiene o no tiene sentido esto lo que estamos haciendo. Muy bien, ¿qué hace el computador? Llega a este punto y dice, a ver, creo una variable. Muy bien, creo la variable. ¿Cómo se va a llamar? La variable J. Perfecto. ¿Asume algún valor? En ese momento no, solamente lo ha creado. Pasa a la siguiente línea. ¿Qué dice en la siguiente línea? For. ¿Para quién? Para el valor de J, asume el valor inicial 1. Entonces ahí recién tú dices, ok, en este momento J está valiendo 1. Perfecto, J vale 1. Cuando J vale 1, viene a la prueba de condición. ¿Qué dice la prueba de condición? ¿No? ¿Qué dice la prueba de condición? Vamos a ponerlo así. Pregunta. 1 es menor o igual a 5. Verdadero.
¿1 es menor que 5? Sí, verdadero. Por ser verdadero, entonces va a repetir o va a ejecutar lo que esté dentro de las llaves del for. ¿Por qué? Porque el resultado de la condición ha sido verdadero. 1 es menor o igual que 5, verdadero. Entonces ejecuta lo que está acá. ¿Qué va a hacer? Todavía no lo hemos especificado, pero va a ejecutar algo que esté aquí. Una vez que termina de ejecutar esto, otra vez vuelve a subir, ¿no? ¿Y qué es lo que hace ahora? Ahora J va a ejecutar la siguiente instrucción, la siguiente parte de la estructura. ¿Qué dice? Que tras cada repetición, ¿no? Hay que incrementar el valor de J, lo que tenía más el valor 1. Entonces, ¿cuánto valía J hace un momento? Valía 1. 1 más 1, ahora J ¿cuánto vale? 2. Entonces, J va a ser igual a 2. Cuando J vale 2, pregunta. ¿2 es menor o igual que 5? ¿2 es menor o igual que 5? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Por ser verdadero, ingresa al interior del for y ejecuta las líneas que están ahí. ¿Sí? Muy bien. Una vez que termina de ejecutar, sale, sube. ¿Qué es lo que pasa? El valor de J ahora tiene que incrementarse. Entonces, J. ¿Cuánto valía J hace un momento? 2. 2 más 1, ahora J debe valer 3. Entonces J vale 3, ¿ve? Vean, por eso se está incrementándose el valor de J. Pregunta. J menor o igual que 5. 3 es menor o igual que 5. ¿Verdadero? Sí, verdadero. Entonces ingresa al interior y ejecuta las líneas que están ahí. Perfecto. Sube. ¿Qué pasa? Se incrementa el valor de J. Se hace 4. ¿No? Entonces pregunta, ¿4 es menor o igual que 5? Sí, sigue siendo verdadero. Muy bien, entonces vuelve a ingresar, vuelve a ejecutar las líneas. Entonces, 4. Sale, ¿qué pasa con J? Se incrementa. 4 más 1, ahora J vale 5. Pregunta, ¿5 es menor que 5? No, pero 5 es igual a 5, sí, verdadero. Entonces vuelve a ingresar al interior del for y ejecuta las líneas que están dentro de él. ¿Sí? Perfecto. Sube. ¿Qué pasa? J se incrementa. 5 más 1, ahora J vale 6. Entonces pregunta, ¿6 es menor que 5? No. ¿6 es igual a 5? No. Entonces, como de aquí la estructura se da cuenta de que está incumpliendo la condición, ya no es verdadero. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ya no ingresa al interior. ¿Por qué? Porque es falso. Recuerden que solamente ingresa siempre y cuando el resultado de la condición haya sido verdadero. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hace? Como la condición se ha hecho falso, entonces da un salto y continúa después de la finalización del for. Con lo cual, si analizamos, hemos logrado lo que queríamos. Generar los números del 1 al 5. Hemos generado hacerlo. ¿Sí? Lo que teníamos que hacer. Ahora. Pero nos pedían imprimir los valores. Entonces, si nos piden imprimir los valores, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar aquí las líneas de código y tenemos que decir, muy bien. ¿Qué quisiéramos que pase cada vez que se repita, pues, y que los valores y que las condiciones hayan sido verdaderas? ¿Qué quisiéramos que se haga? Ajá. ¿Qué queremos? Aquí generamos los números del 1 al 5. ¿Pero qué nos están pidiendo? Que se muestren, que se impriman. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dentro de nuestra estructura, llamar a una estructura cout. ¿Y qué vamos a imprimir? ¿Qué valor vamos a imprimir? Aquí está. El valor 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y quién tiene esos valores? ¿Quién genera esos valores? J. Entonces ponemos cout J. ¿Sí? Entonces va a imprimir el valor de J. Cuando valga 1, imprimirá 1. Cuando valga 2, 2, 3, 4 y 5. Para que salga, como nos han pedido, uno debajo de otro, ¿qué tenemos que hacer? Agregarle a la línea la instrucción endel. Listo. Listo. Ya está. Entonces miren, ¿no? Si ustedes comparan este código que hemos hecho con esta otra forma también de solucionar el ejercicio, aquí pues son 1, 2, 3, 4, 5 líneas repetitivas. Aquí es una sola línea, pero son varias. 1, 2, 3, 4, 5. Mientras que acá lo hemos hecho de una manera simple. Entonces, eso es la forma como
la estructura for trabaja. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Muy bien. Ok, perfecto. Ahora sí están completos. Ahora sí, vamos a ver. Creo que ahora sí están 16, ¿no? Perfecto, chicos. Muy bien. Ya, a ver. Ok, 16 alumnos. Bien, jóvenes, entonces, bueno, si no hay preguntas, pues vamos a llevarlo a la práctica. A ver, vamos a ver. Vamos a llevarlo a su aplicación. Vamos a archivo fuente y vamos a comenzar. Entonces vamos a poner un which include IOStream. Vamos a poner el using namespace std, ¿no? In main void, ¿no? Abrimos, no se olviden un return 0 al finalizar, ¿no? Y comenzamos. ¿Qué hacemos inicialmente? Declarar las variables. En este caso solamente vamos a definir una sola variable, que es la variable j, ¿no? Tipo de dato entero. Y seguidamente, ¿qué hacemos? Implementamos la estructura for, ¿no? Implementamos la estructura for. Entonces comienza for, paréntesis, ¿para quién? Para j, asume el primer valor, igual a 1, punto y coma. Si desean, les doy espacio, si no lo pueden hacer juntos también, no hay problema. Seguidamente la condición. Entonces la condición sería hasta que j sea menor o igual que 5, punto y coma. El tercer parámetro, que sería el incremento, j igual a j más 1. Abrimos llaves, ¿no? ¿Para qué? Para decirle qué se va a generar. Entonces voy a poner ahí un comentario, ¿no? Ponemos que se ejecutará tras cada repetición, ¿ya? Repetición e interacción también, ¿eh? O sea, cuando escuchen el término de interacción, es repetición e interacción. Entonces, ¿qué se va a repetir? Un cout, ¿no? Un cout y el valor de j y el end. Como ustedes se pueden dar cuenta, más nos hemos demorado en la explicación que en escribir el programa, ¿no? Ese programa es pequeñísimo, es corto para lo que se nos ha pedido que debemos realizar. Muy bien, esto sería todo. Vamos a ver, ejecutarlo. Bueno, vamos a ponerle un nombre pues acá en este escritorio. Vamos a ponerle demo. Ahí está. Ok, me sale un error. Vamos a ver qué error me está pidiendo. Aquí hay un paréntesis de más, ¿no? Entonces voy a borrar ese paréntesis y ahora sí voy a volver a ejecutarlo. Muy bien. Vamos a ver qué pasa por aquí. Ya, me dice que ya lo compiló. A ver, vamos a ejecutarlo. Ok, y si ustedes ven acá, dice 1, 2, 3, 4, 5. Sí, me generó los números. ¿Qué hubiese pasado? A ver, chicos, cuidado con sus micrófonos. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si es que hubiéramos ya no que generar los números del 1 al 5, sino del 1 al 20? Entonces ya pues, ¿no? ¿Qué cambiábamos? Solamente el valor de la condición hasta dónde. Entonces ya no 5, sino 20. De 1 hasta que j sea menor o igual que 20. Entonces ejecutamos. Ya está, lo compilamos. Y ahí está, vean los valores que genera desde el 1 hasta el 20. ¿Sí? Ahora, instructor, ¿y qué hubiese pasado? Bueno, eso es lo que hemos hecho ahorita. ¿Eh? Ahorita lo que hemos hecho es, acá, ¿no? Hemos cambiado de 1 hasta 20. Entonces, ¿qué ha pasado? Ahora ha generado los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20. ¿Sí? Eso ha generado. Ahora, y si hubiéramos querido que sea desde 10 hasta 20, bueno, entonces cámbiale acá el valor de inicio. El valor de inicio ahora sería 10. ¿Hasta dónde? Hasta el valor 20. Entonces, ¿qué te va a generar? Te va a generar valores 10, 11, 12, hasta el 20. Entonces aquí uno ya va jugando con los valores, uno va jugando con, una vez teniendo claro, ¿no? Que el primer parámetro de la estructura for es el valor de inicio, el segundo es la condición y el tercero es el incremento o decremento dependiendo del caso. Entonces uno puede jugar con todo ello. Entonces vamos a ver qué pasaría en este caso. Ya no desde 1, sino queremos que comience en 10. Entonces ejecutamos y compilamos. Y miren, va a generar los números desde el 10 hasta el 20.
¿sí? Desde el 10 hasta el 20. Instructor, y si ahora quisiéramos todo lo contrario, bueno, si ustedes quieren todo lo contrario, es decir, desde 20 hasta 10, hacemos lo siguiente, ¿no? Sería, bueno, la misma variable, lo dejamos ahí, int j, sería for, ¿para quién? Para j que va desde cuánto. Recuerden que ustedes quieren ahora los números desde el 20, 19, 18 hasta el 10. Entonces, ¿quién sería su valor de inicio? El valor de inicio ahora cambia, pues ya no va a ser 10. Entonces su valor de inicio va a ser 20. ¿Hasta cuándo? La condición ¿hasta cuánto sería? Recuerden, la condición va a ser lo que va a permitirle al for saber cuántas repeticiones va a tener que hacer. Entonces, for para j que va desde 20, como está empezando de un valor mayor y tiene que ir hacia un valor menor, entonces sería desde j que va desde 20 hasta que j sea mayor o igual a 10. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver si se cumple. ¿20 es mayor que 10? Sí. Repite. Para el siguiente, ¿cuánto deberá valer j? 19. Para que valga de 20 a 19, ¿qué necesitamos? Que j sea decrementado de 1 en 1. ¿Sí? Entonces, ahora. ¿J cuánto valió? 20. Muy bien. ¿20 es mayor que 10? Sí, verdadero. Imprime 20. Ahí está. Ya imprimió tu 20. Ahora, para el siguiente. 20 menos 1. 20 menos 1, 19. ¿19 es mayor o igual que 10? Sí, verdadero. Entonces imprime J. Imprime 19. Para el siguiente. 19 menos 1, 18. 18 es mayor o igual que 10, verdadero. Imprime 18. Y así hasta que llegue al 10. Vamos a ver. Cuando J sea 10. ¿10 es mayor que 10? No. ¿Pero 10 es igual a 10? Sí. Entonces, por ser verdadero, ejecuta imprime 10. ¿Qué pasa en la siguiente iteración? 10 menos 1, 9. Pregunta, ¿9 es mayor que 10? No. ¿9 es igual a 10? No. Falso. Entonces se hace falso, termina este for y continúa con las líneas siguientes. ¿Qué te generó los números del 20 al 10? Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Entonces vamos a cambiar aquí nada más. Vamos a poner aquí, ahora desde 20. Ya aquí cambia la expresión, ya no va a ser la condición. Por eso digo, la condición es determinante. La condición debe estar en función a lo que ustedes esperan que el proceso repetitivo genere. Entonces, si hace un momento de un valor menor a un mayor utilizábamos la prueba de condición menor o igual, en este caso al invertir las cosas, es decir, para ir desde un valor mayor hacia un valor menor, entonces en este caso también debo cambiar esa condición. Entonces la condición sería, mientras que el valor de j sea mayor o igual que ¿quién? Mayor o igual que 10. Y no se olviden, también tiene que cambiar el tercer parámetro. Ya no hablaríamos de un incremento, sino hablaríamos de un decremento. Instructor, ¿y qué pasaría si en esto lo hubiésemos dejado con más? ¿Qué hubiese pasado? Ok. Si lo hubiesen dejado de esa manera, se generaría lo que se conoce como un bucle infinito. Un bucle infinito. ¿Y por qué un bucle infinito? Un bucle infinito o una interacción infinita es aquella que nunca termina. Y bueno, esto de acá es un claro ejemplo de un bucle infinito. Este ejemplo, esto de acá. ¿Por qué? Dado esta condición. Fundamentalmente por esto. ¿Por qué? Porque el valor va a comenzar en 20, ¿sí? Y dice mayor, ir hasta mayor igual que 10, pero en vez de decrementar, tú estás incrementando. Entonces el siguiente valor será 21. Preguntará, ¿21 es mayor o igual que 10? Sí, verdadero. Después incrementará 22. ¿22 es mayor o igual que 10? Verdadero. Entonces para todo valor que se pueda generar, por ejemplo ya está en el valor 1000, esta condición siempre va a ser verdadera. 1000 es mayor o igual que 10? Sí, verdadero. Va a llegar, tu máquina va a estar prendida, nunca se va a apagar, porque va a llegar un momento en que va a estar en el valor 1.000.000 y preguntará, ¿1.000.000 es mayor o igual que 10? Verdadero, sigue, continúa. Entonces nunca va a finalizar esto. Nunca va a terminar. Entonces hay que tener cuidado de que nuestras estructuras for, por una mala implementación, se conviertan en un bucle infinito. ¿Sí? ¿Y por qué se generan como bucle o por qué estas estructuras pueden convertirse en procesos infinitos?
por una mala especificación. Al momento de definir nuestra estructura for, pues lo hacemos de una forma incorrecta. Así que vamos a ponerle entonces acá, ya está menos. Vamos a compilarlo, vamos a ejecutarlo. Y miren, tenemos los valores de 20, 19, 18, 17, 16, 15, tal. ¿Sí? Hasta 10. ¿Sí? Vamos a suponer que nos piden, ¿ya? Vamos a suponer que nos piden, chicos, vamos a borrar acá. Y nos piden pues imprimir los números impares, ¿no? Vamos a suponer que nos piden imprimir los números impares menores que 20. ¿Ya? Vamos a suponer que nos piden imprimir los números impares menores que 20. ¿Quiénes serían los números impares menores que 20? Sería 1, sería 3, sería 5, sería 7, sería 9, sería 11, 13, 15, 17 y 19. Esos serían los números impares. Entonces, ¿lo podemos hacer con el for? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, ¿cuál? A ver, vamos a ver cómo sería la estructura for. Primero definimos una variable. Ahora vamos a dejar a la j, vamos a reemplazarlo por i. Y vamos a poner for, ¿para quién? Para i, que va desde cuánto. ¿Cuál es el primer valor? 1. ¿Sí? 1. ¿Hasta cuánto debe llegar? ¿Hasta 19? No, yo podría poner hasta que i sea menor, ¿no es cierto?, que 20. Podría ser eso. O podría ser esto, i menor o igual que 20. Cualquiera de esas dos expresiones son válidas. Cualquiera. Ahora, ¿cómo llego desde 1, ¿no?, para mostrar los siguientes valores? Bueno, lo que tendría que hacer acá es decirle, oye, pero ahora ya no vas a incrementar de 1 en 1, sino vas a incrementar de 2 en 2. ¿Qué hacemos? Imprimimos el valor de i, ¿no?, con un endel, ¿sí? Y cerramos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el primer valor que se va a generar? Se va a generar 1. ¿Sí? El primer valor va a ser 1. Perfecto. Cuando i vale 1, pregunta, ¿1 es menor que 20? Verdadero. Ingresa. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a imprimir 1. Perfecto. ¿Qué va a pasar a continuación? Se va a incrementar el valor de i. ¿En cuánto? En más 2. Entonces, 1 más 2, ¿cuánto va a valer ahora? 3. 3. Va a preguntar, ¿3 es menor que 20? Verdadero. Entonces va a imprimir. En el siguiente, ¿cuánto va a valer i? Se va a incrementar, ¿pero cuánto? ¿En 1? No, se va a incrementar en 2. 3 más 2, 5. 5 es menor que 20, verdadero. Imprime 5. Y así va a ir pues hasta que llegue al, por ejemplo, vamos a hacer con 17. Imprimió 17. 17 más 2, ahora i vale 19. Pregunta, ¿19 es menor que 20? Verdadero. Entonces ingresa, imprime 19. Para el siguiente valor, 19 más 2 va a ser 21. Entonces, cuando i valga 21, viene a la prueba de condición. Estoy evaluando con la primera. ¿21 es menor que 20? No, falso. Falso. Entonces, por ser falso, ¿ya? Por ser falso, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no se ejecuta y termina el for. Entonces, ¿qué hemos logrado hacer? Hemos logrado imprimir los números impares menores que 20. ¿Sí? También utilizando la estructura for. Muy bien, vamos a verlo, así que vamos a aplicarlo acá, ¿ya? Hemos cambiado la variable, lo hemos reemplazado por i, esto de acá, puedo volver a hacerlo, no hay problema, como ejercitando. Y va a ser igual a cuánto, a 1, hasta cuánto, i menor que 20, punto y coma, y igual a i más 2, ¿no? El incremento sería de 2 en 2. ¿Qué hacemos? Imprimimos aquí la variable i, ejecutamos. Y ya está, y miren los valores que me genera. Me genera el valor 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19. ¿Sí? Y así ustedes podrían también hacer los números pares y cosas por el estilo. Veamos otro caso, ¿ya? A ver. Y con esto dejamos unos ejercicios para que ustedes lo puedan hacer, para ir avanzando, ¿no? Porque si no, no aprendemos lo que estamos haciendo, ¿verdad? Listo, a ver. Son desafíos, pues chicos, ¿no? Yo sé que la vez pasada hicieron los ejercicios, a algunos no les salió, pero bueno, hay que seguir intentando, es la única manera de cómo aprender, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar lo siguiente, a ver, vamos a ver lo siguiente. Vamos a suponer que nos piden, ¿ya?,
realizar un programa para calcular el promedio de n notas. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Realizar un programa para calcular el promedio de n notas. ¿Ya? De n notas. Ajá. Acá ya no les están diciendo 4 notas, 3 notas, ¿no? Porque cuando les dicen a ustedes 3 notas, ustedes saben que son pues A, B, C, las 3 notas. Pero acá les están diciendo que puede ser n. O sea, ¿qué significa que sea n? Que si un usuario quiere calcular el promedio de 3, n valdrá 3. Si el usuario quiere calcular un promedio de 5 notas, n valdrá 5. Si el usuario quiere calcular el promedio de 7 notas, serán 7. Ajá, entonces miren, ¿eh? Entonces, si son 3 notas, el programa le debe decir, muy bien, ingresa la nota 1, ingresa la nota 2, ingresa la nota 3, ¿no? 3 notas. En el caso de 5, vamos a ver. A ver, ¿qué está pasando por acá? Ok, uno de sus compañeros se está uniendo. Vamos a ver, ¿dónde estamos? Aquí, ¿ya? Entonces, en el caso de que n valiera 3, son 3 notas con las que ustedes van a trabajar. Si n valiera 5, serían 5 notas. N1, N2, N3, N4, N5, que deberían ingresar. Y si son 7, también debería ser N1, N2, N3, N4, N5, N6 y N7. Entonces miren ahora cómo se va, digamos, planteando una forma diferente, ¿no? De presentar las soluciones. En un inicio, ¿no? Todos los programas que hacíamos eran con valores constantes, ¿no? Cálculo de 2 notas, de 3 notas, nada más. Pero en cambio ahora vamos a hacer un programa donde el usuario le va a decir, ¿quiere calcular 3 notas? Pues 3. ¿Quiere calcular de 5? De 5. ¿Quiere calcular de 7? De 7. ¿Quiere calcular de 2? De 2. Y eso, ¿no es cierto?, solo va a poder ser posible con las estructuras repetitivas. Y la que ahora estamos viendo, que es el for. Así que, dicho esto, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner más arriba. Ya saben ustedes qué es lo que hay que hacer. Así que voy a borrar esto de acá. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Chicos, les voy comentando, a las 8:30 tenemos una capacitación, y en esa capacitación prácticamente es obligatorio, ¿ya? Que debemos estar. Es una capacitación a nivel de Lima, es sobre la certificación 200-301 del CCNA que tenemos algunos instructores a nivel nacional, y ya está programada a las 8:30, ¿ves? Desde las 8:30 hasta las 10 de la mañana. No he estado asistiendo, pero ya me han mandado ya un memo, ¿no? Entonces ya informé esto a mis jefes, y que sí, esto tiene la autorización a nivel de Senati Nacional. Pero lo que podríamos hacer con ustedes es la siguiente semana, porque esto va a ser hasta el mes de, creo que es abril, todo abril. Lo que podríamos hacer es empezar de repente 15 minutos antes, o un poco antes, de repente 7:15. Entonces hacemos 7:15, ¿no? Y de tal manera que 8:30 yo pueda tener el tiempo para poder enlazarme a esta reunión que en este momento ya ha comenzado, ¿ya? Pero bueno, vamos a realizar este ejercicio, vamos a terminar de hacer este ejercicio. Les propongo algunos casos y me conecto a la reunión, ¿ya? Porque si no después nos llama a nosotros la atención, chicos, ¿ya? A ver, entonces, realizar un programa para calcular el promedio de n notas. ¿Qué tendríamos que hacer inicialmente? Declarar variables, ¿ya? Entonces declarar variables. Vamos a ver. Recuérdense lo que poníamos, ¿no? Datos de entrada, proceso, nuestro análisis, ¿no? Y datos de salida. Entonces vamos a poner acá así y esto así. ¿Qué valores necesitamos? A ver, para solucionar esto, necesitamos conocer cuántas notas. N. ¿Cuál sería nuestra salida? Conocer el promedio. ¿De qué? De estas n notas. Entonces el proceso va a ser a través de una estructura for. Vamos a generar, ¿no es cierto?, el cálculo de esas n notas, es decir, la sumatoria de la nota 1
más la nota 2, más la nota 3, más la nota 4, hasta llegar a n. Y todo eso, ¿no es cierto?, dividirlo para obtener el promedio, que vendría a ser esa sumatoria de las notas dividido entre el número de notas que se procesó. Esa es la forma, ¿no es cierto?, el análisis que tendríamos que aplicar para solucionar este ejercicio. Ya lo hemos hecho, pero con, digamos, 3-4 notas. Pero ahora, ¿no es cierto?, se nos está pidiendo hacerlo para n notas. Entonces, vayamos a la solución. Podemos hacer la solución aquí en la misma pizarra y después lo pasamos al código. Creo que sería lo más adecuado. A ver, voy a borrar. ¿Ya? Vamos a borrar esto de acá. Ya hemos planteado cuál va a ser nuestra solución, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir el código, ¿no?, que nos permita hacer esto. Es un código bastante similar a los que hemos estado usando anteriormente, ¿no? ¿Sí? Así que vamos a venir acá. Vamos a comenzar. Primero, declaración de variables. ¿Qué variables necesitamos? A ver, vamos a ver. Necesitamos variables enteras. 1, conocer cuántas notas. Saber cuál va a ser la nota en sí. Saber cuál va a ser la nota. Una variable para ir acumulando las notas. Una variable suma. Después necesitamos, como es un proceso repetitivo, vamos a utilizar el for. Necesitamos una variable de control, la que se va a encargar de controlar el número de repeticiones que se van a realizar. Podría ser j. Esas como variables enteras. Y vamos a necesitar una variable de tipo decimal, tipo float, que se encargue de calcular el promedio. ¿Sí? Esas serían mis, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5 variables que vamos a emplear. Dicho esto, comencemos. ¿Qué vamos a solicitar? Inicialmente, jóvenes, vamos a solicitar que se ingrese la cantidad de notas. ¿Ya? Vamos a solicitar que se ingrese la cantidad de notas. Entonces esto lo vamos a leer, ¿no?, con un sin o un cdin, y el valor lo vamos a almacenar en la variable n. Una vez hecho esto, ¿no?, vamos a inicializar ciertos valores. Por ejemplo, la variable suma la vamos a inicializar en 0. Ahora les voy a explicar por qué se inicializa en 0, por qué no en otro valor, sino en 0. Seguidamente vamos a implementar nuestra estructura repetitiva. For, ¿para quién? ¿Quién va a ser la variable de control? J. Si vamos a ingresar notas, se sobreentiende que la primera nota representa 1. Así que j comienza en 1. ¿Hasta cuánto? ¿Cuántas notas vamos a ingresar? Vamos a ingresar valores para que j compare hasta que sea menor o igual que n. Sabiendo que n representa la cantidad de notas. Entonces, vamos a suponer que quieres ingresar 3 notas. Entonces, n valdría 3. Entonces, tu estructura repetitiva va a ir desde 1 hasta que j sea menor o igual que 3. ¿Ve? Hasta 3. Vamos a suponer que no quieres ingresar 3 notas, quieres ingresar 5 notas. Entonces n valdría ¿cuánto? N valdría 5. ¿Cómo iría el for? Desde 1 hasta que j sea menor o igual que 5. ¿Ve? 5. Al estar aquí una variable, entonces esto va a funcionar de acuerdo al valor que tenga esa variable. Ya no como en los casos que veíamos, ¿no?, hace un momento. Aquí, donde, aquí bien claro dice menor que 20, entonces siempre va a ser 20, siempre va a ser 20. En cambio en este caso no. Aquí los valores van a ir variando y va a depender del valor que asuma n. ¿Y qué viene a ser n? La cantidad de notas. Para poder llegar desde 1 hasta esa nota, que vamos a necesitar que j se incremente en más 1. Entonces j más 1. ¿Sí? Abrimos llaves, ¿no? Abrimos llaves y ¿qué vamos a hacer a continuación? Como aquí estamos generando un proceso repetitivo para ingresar las notas, entonces vamos a poner acá cout, vamos a poner, ¿no?, ingrese la nota. ¿Qué nota? Ingrese la nota j. Vamos a ponerlo así. Igual.
Entonces, ¿cómo va a aparecer esto, no? Vas a imprimir, ingrese la nota, instructor, ¿y J cuánto vale? Recuerda que J vale 1 inicialmente. Entonces va a decir, ingrese la nota 1 igual, y debes tú ingresar el valor. Entonces el valor vas a ingresarlo de la siguiente manera. A través de un sin, lees un valor, ¿y dónde lo almacenas? En la variable nota. Hay una variable que está reservada para la nota, ¿sí? ¿Qué pasa cuando J valga 2? Entonces te va a decir, ingrese la nota 2 igual. ¿Qué pasa cuando J valga 3? Ingrese la nota 3. ¿Ve? Entonces te va a ir diciendo qué nota es la que estás ingresando. Una vez que hemos ingresado la nota, ¿qué debe pasar? Acuérdense, ¿qué es el cálculo del promedio? El cálculo del promedio, chicos, es la sumatoria de las notas ingresadas, toda esa suma dividido ¿entre quién? Entre la cantidad de notas. Entonces, si hemos ingresado esta nota, ¿qué deberemos hacer a continuación? Acumularla. Suma va a ser igual a ¿quién? A suma anterior más la nota. Punto y coma. O sea que acumulamos la nota a lo que anteriormente esté valiendo suma. ¿Sí? ¡Listo! Eso sería todo aquí. Eso sería todo. Vamos a subir un poquito más acá. ¿Sí? Eso sería todo lo que se repita con el for. Y el siguiente proceso sería obtener el promedio. El promedio va a ser igual a ¿quién? P. P es la variable para calcular el promedio. El promedio va a ser igual a ¿quién? A la suma, o sea, todo esto lo que se ha acumulado, entre la cantidad de notas. ¿Cuántas notas tenemos? N. Entre N. Entonces, ¿qué me quedaría hacer finalmente? ¿No? Me quedaría imprimir. Ponemos. Su promedio es, ¿qué imprimimos? P. Listo. Punto y coma. Terminó el problema. Entonces vean cómo ahora se simplifican los códigos. Es decir, es un programa más complejo de lo que habíamos estado viniendo haciendo en sesiones anteriores, pero a nivel de código es un código más pequeño, más simplificado. ¿Y gracias a qué? ¿Gracias a qué? Gracias a esta estructura repetitiva. Con esta estructura repetitiva, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros logramos? Logramos simplificar el código. Entonces recuerden que es la primera estructura. Nos quedan dos más, pero las otras dos son bastante parecidas. Así que vamos a llevarlo a la práctica. Todo esto lo que hemos planteado para hacer la verificación, pues si realmente funciona, porque quizás no vaya a funcionar, no lo sé. Así que vamos a borrar todo esto de acá. Vamos a dejar ahí las variables y comencemos. ¿Qué variables necesitamos? Necesitamos N, necesitamos nota, necesitamos, ¿cuál era la otra? Necesitamos suma y necesitamos J. Listo. También necesitamos una variable float de tipo P, que es el promedio, y aquí comenzamos. Solicitamos ¿cuántas notas? Solicitamos, vamos a poner, o mejor dicho, solicitamos el número de notas a ingresar. Entonces ponemos cout ingrese cuántas notas va a procesar, ¿ya? Así, dos puntos, punto y coma, y a través de un sein leemos el valor y lo almacenamos ¿dónde? En N. Listo. ¿Qué hacemos a continuación? Inicializamos el valor de suma. ¿En cuánto? En 0. Entonces ponemos suma igual a 0. Instructor, ¿y por qué inicializa en 0? Es que miren, si yo no hago este proceso, si yo no pongo suma igual a 0, entonces, ¿cuánto valdría suma? Miren, si yo no le digo al programa, oye, suma por si acaso va a valer 0, entonces cuando suma venga aquí va a decir, suma va a ser igual a suma anterior. Entonces el programa va a decir, ¿y cuánto vale suma anterior? La primera vez. ¿Cuánto vale suma anterior? Entonces corremos el riesgo de que el programa le pueda asignar, por ejemplo, a suma el valor 6, un valor negativo, y con ese valor prácticamente se estaría alterando todo el resultado que queremos. Es por esa razón que para evitar ese tipo de problemas,
yo le digo, no, espérate un ratito. Suma va a valer 0. Entonces, cuando le digo que suma va a valer 0, entonces cuando venga este proceso de acá, va a decir, suma va a ser igual a ¿quién? Suma anterior. ¿Cuánto vale suma anterior? 0. Ah, suma vale 0. Entonces, no estaría alterando mi resultado. Por eso es que es importante inicializar los valores de las variables. Sigamos. ¿Qué hacemos ahora? Implementamos, ¿no?, el proceso repetitivo. Entonces, esto va a ser con un for para j, que va desde ¿cuánto? Desde 1. ¿Hasta cuánto? Hasta que j sea menor o igual que n. J más. ¿No? Abro llaves. ¿Sí? Abro llaves. Vean ustedes que estoy manejando la misma lógica que hemos puesto. Y vamos a solicitar ahora. Solicitamos que se ingrese la nota. Ojo, lo que está acá arriba, esto no es la nota, eso es el número de notas. Aquí recién nosotros empezamos a pedir la nota, el valor de la nota. Entonces a través de un sort, ¿no?, ponemos ingrese nota, y ahí dijimos que íbamos a concatenarlo con el valor de j, y todo ello concatenarlo con el signo igual. Punto y coma, ahí mismo, esa misma línea, a través de un sein, leemos un valor desde el teclado y lo almacenamos ¿dónde? En la variable nota. ¿Sí? Nota. Entonces ahí ingresamos una nota. ¿Qué debo hacer? A continuación, acumular la nota ingresada, ¿no?, a las demás. Porque recuerden que el promedio son una suma de varias notas. Entonces para ello ponemos suma va a ser igual a ¿quién? A suma anterior más el valor de la nota. Listo. Eso sería todo dentro del proceso repetitivo. Es decir, implementamos un proceso repetitivo solo para el ingreso de las notas. Fuera del for, entonces ahora ¿qué hacemos? Calculamos el promedio. Y el promedio va a ser igual a ¿quién? A la suma, ¿no? Es decir, a todas las notas que se hayan acumulado entre la cantidad de notas que lo determina n o que me da n. ¿Qué restaría hacer? Mostrar el promedio. Entonces ponemos cout, ponemos, ¿no?, su promedio es, lo concatenamos con la variable p. Listo, y ahí terminaría nuestro programa. A ver, vamos a ejecutarlo para ver si realmente es cierto lo que hemos hecho. Muy bien, me dice, ¿cuántas notas va a procesar? Vamos a ponerle 3 notas. Entonces, mira, me dice, ingrese nota 1, 15. Ingrese nota 2, 12. Ingrese nota 3, 18. Ah, su promedio es 15. Ajá, vamos a ver si es cierto. Calcular. O calculadora, perdón. 15 más 12 más 18 es igual a 45. Entre 3, 15. Ahí está. Ok, perfecto. Vamos a ejecutar nuevamente. ¿Cuántas notas va a procesar? 7 notas. Ingresa nota 1, 10. Nota 2, 8. Nota 3, 11. Nota 4, 16. Nota 15, 18. Y nota 6, 10. Ah, y nota 7 falta, pues, ¿no? Son 14. 13, por ejemplo. Listo. Su promedio es 12. Entonces, mírenme cómo el programa está funcionando. Ya no para una cantidad específica de notas, ¿no? Sino uno acá. ¿Cuántas notas quieres? 7. ¿Cuántas notas quieres? 10. ¿Cuántas notas quieres? 20. Entonces, miren, el proceso repetitivo me da esa opción. A que mis programas ya dejen de ser sencillamente lineales, constantes, y que yo tenga la facilidad de poder decirle cuántas veces va a repetir. Entonces, cuando un usuario pues tiene una aplicación desarrollada de este tipo, dice, oye, carambas, mira esta computadora qué inteligente que es. Y en realidad pues la inteligencia es de quien ha escrito las líneas, los códigos, que el programa, que la computadora está ejecutando. Así que por eso, ¿no es cierto?, es importante la implementación de estas estructuras repetitivas. Entonces su promedio es 12. Vamos a ver si es cierto. 10 más 8 más 11 más 16 más 18 más 10 más 13. 86 entre 7, 12.28, ¿no? Y ahí está, 12 puntos.
¿sí? Solamente que no nos está devolviendo la parte fraccionaria, pero ahí está, 2. Listo. Y eso es la manera como opera el for. Así que con el for podemos tomar desde ejemplos básicos hasta ejemplos complejos. ¿Sí? Preguntas hasta acá, chicos. A ver, preguntas, los escucho. Los oigo, jóvenes. Preguntas. A ver, jóvenes, preguntas. ¿Alguna pregunta? Vamos a buscar un ratito acá. Ricardo Anchante. Uy, falta que no me deje entrar. Oh. A ver. Chicos, preguntas. Jóvenes, preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Ok, jóvenes. Chicos, a ver, yo los dejo en este momento. Ya, los dejo, chicos, en este momento. Fernando, Johan. Ya, a ver, vamos a ver, por acá creo que hay una preguntita. A ver, chicos. Sí, eso podríamos hacer, Andy. También podemos declarar directo en Float. Sí, también, Andy. También se podría hacer sin ningún problema. Chicos, el día de mañana que tenemos clases, ¿les parece si coordinamos? Dime, Johan, te escucho para no... Mejor voy a cerrar un ratito, ¿ya? A ver, sí. Sí, Johan, a ver, te escucho. Discúlpame que... Bueno, es que tengo que marcar porque si no nosotros nos están chequeando también la asistencia. Sí, dime, Johan, ahora sí. Bueno, sí, se dejó unos ejercicios que era de la parte de la programación lineal, ¿no? Eran creo que 10 ejercicios. Y bueno, ahora estamos viendo ya lo que son procesos repetitivos, ¿no? Recién hemos visto procesos repetitivos. Sí, con bucles. Recién estamos viendo la parte de lo que son bucles. Y después de bucles entramos ya a lo que es el tema de lo que son arreglos, ¿no? Porque de ahí es lo que empezamos a trabajar pues con lo que son matrices, todo eso, ¿no? Entonces es por eso que para entrar a arreglos matrices debemos conocer esta parte de bucles y antes obviamente pruebas de condición. Entonces hay algunos de tus compañeros pues que creo que la parte de la programación, si bien es cierto llevaron ustedes el curso de Python en el semestre anterior, pero muchas veces pues esto, hay veces no hemos digamos obtenido la parte de la programación clara, ¿no? Entonces para evitar que tengamos muchas dudas en el desarrollo del curso es que un poco hemos visto las partes básicas de la estructura y finalizamos ya con esto de los procesos repetitivos para entrar a lo que esto es a lo que es trabajos con arreglos y matrices, ¿no? Sí. Uh-huh. Uh-huh. Claro. Recuerden, chicos, que es práctica, ¿no? Hay que practicar. Miren, yo en este momento me enlazo a la capacitación que tenemos y en el WhatsApp les voy a enviar ejercicios. Les envío ejercicios para que ustedes los hagan de lo que hemos visto ahora, de esta clase. Entonces, para que ustedes vayan practicando cosas básicas, así como los ejercicios que ustedes han visto, cosas básicas que les va a ir pidiendo poder implementar ya esta estructura for, ¿ya?
Y el día de mañana nos ponemos de acuerdo, pues, esto para el siguiente martes, de repente empezar, como dice su compañero, un poco antes, a las 7 podríamos comenzar, de tal manera que no tengamos este conflicto ahorita de cruce, ¿no? Esto ya tiene conocimiento nuestros jefes, y es más, Senati Nacional ya les ha informado, ¿no? Esto no pasa con todos los instructores, solamente somos a nivel nacional 35 instructores que estamos dentro de esta evaluación, y tenemos que dar un examen de certificación internacional en el mes de junio, a más tardar. Entonces todo esto, pues, justamente nos están digamos, encaminando, dando las luces, pues, para poder completar esa certificación, ¿no? Es a nivel de la institución, no es de interés individual, ¿no? Es a nivel de la institución. Entonces, ya la semana anterior, yo le dije, pues bueno, pues tengo grupos, ¿no? Entonces nos han dicho, no, lo que tienen que hacer es ver alguna manera de coordinar con los grupos para que ellos no se perjudiquen, pero tampoco ustedes, ¿no? Entonces, bueno, hoy día pensé que podíamos empezar de repente un poco antes, pero vean que la hora es cortísima. La hora es cortísima, pasa rapidísimo, y para estos temas es más todavía, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que una buena alternativa es lo que nos propone Andy, ¿no? Empezar a las 7 de la mañana, de repente vamos a malograr el sueño de muchos de ustedes, pero creo que eso puede ser viable para que tanto ustedes como mi persona podamos, ustedes recibir la clase y yo, pues, estar en la capacitación que en este momento se está dando, ¿ya, chicos? Entonces, en este momento yo les mando los ejercicios por WhatsApp, por favor desarrollenlo. Y mañana nos estamos reencontrando ya en clases y ahí vamos coordinando todo lo demás, ¿ya, chicos? La clase que estamos grabando va a estar guardada, pues, dentro de unos minutos ya en la nube, ¿no? O sea, yo voy recibiendo la capacitación, pero me permite, pues, ir haciendo todo lo demás, ¿no? La grabación, los ejercicios, mandándoselo, no hay ningún problema, ¿ya? Ya, chicos, entonces estos son los dos ejercicios. Sería bueno que ustedes lo puedan hacer también para que lo vean. Y les voy a mandar ahora otros ejercicios para que ustedes puedan aplicar estas estructuras la estructura for, perdón, en resolviéndolas, ¿ya? Son cosas elementales, básicas, pero que si lo logran hacer, van a ir entendiendo lo que hemos desarrollado en esta sesión. Ya, chicos, entonces aquí vamos a Andy, Jordan, Ronnie, Brian, Coronel, Fernando, ¿no? Acá estoy haciendo este paneo para después ponerles la asistencia, ¿ya? ¿Sí? Ya, chicos. Ya, jóvenes, entonces eso sería por nuestra clase de hoy. Terminamos el día de hoy y mañana nos estamos reencontrando, ¿ya? Para continuar. ¿Ya, jóvenes? ¿Alguna preguntita? ¿Algo que tuviera antes de cortar? ¿Ninguna? Ya, chicos, entonces les envío al WhatsApp, ¿eh? Les envío al WhatsApp los ejercicios para que ustedes lo puedan hacer en este momento. ¿Ya, jóvenes? Listo, entonces, hasta el día de mañana. Nos vemos mañana. Corto, jóvenes, hasta luego. Listo. Ya, chicos, hasta mañana, nos vemos. Gracias.